El desafío que tiene la Argentina por la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional y también con privados para afrontar a lo largo de este año y, por supuesto, los años siguientes. Vamos a analizar este punto con Damián Quirós, economista, que ya está conectado con nosotros. Hola, Damián, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? Un gusto estar con vos. Un placer para mí también. Bueno, ¿qué desafíos tiene la Argentina por delante? Hace un ratito mencionábamos, ¿no? Esta necesidad de acumular dólares, de acumular reservas para poder afrontar los vencimientos que tiene por delante. Sí, exactamente. Bueno, los desafíos son múltiples. Hay muchos desafíos de la Argentina todavía por delante. Sabemos que hemos recibido hace muy poquito tiempo un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional y hay, obviamente, todavía por recibir de diferentes organismos mayor cantidad de dinero, lo que haría que las reservas, brutas de la nación lleguen alrededor de unos 50.000 millones de dólares, que era lo que estaba estimado y proyectado. Y acá hay un tema muy interesante para debatir, que es por qué nuevamente la Argentina ingresa a la toma de deuda, ¿no? Que es lo que lleva a un gran Claro. pánico y terror a las personas. La Argentina nuevamente se está endeudando, tomó crédito, nos pasa en la constructora, Q Capital, que vienen personas, empresarios, que tienen micropymes, pymes, incluso grandes empresas. Dicen, esto ya lo vivimos, ya Claro. sabemos cómo pasa, la Argentina está pidiendo dólares y pide y pide y pide para luego después volver a pagarle a los acreedores, y es una bola de nieve que nunca se termina y nunca acaba. Totalmente. Bueno, hay que remarcar algunos puntos de diferencia que nosotros estamos visualizando, que son un punto de cambio comparado a lo que es la historia argentina anterior, ¿no? Que marcan, ahora sí, un sentido de por qué vamos a estar diferentes o por qué va a ser diferente la macroeconomía argentina. En primer lugar, sabemos que si miramos para atrás, te diría de los fines de los años 50 hasta principios del Sí. 2024, el historial crediticio de Argentina fue pésimo, negativo, siempre malo. Bueno, ¿qué pasaba? Nosotros, como país, íbamos al Fondo Monetario, como ejemplo, porque es el acreedor quizás más transparente y el que más resuena, y le pedíamos dinero porque estábamos en una situación compleja en nuestra economía. El acreedor lo que hace es mirar cómo está tu economía y dice, mira, en base a tu estado te voy a poder prestar tanto, tenés que cumplir con determinadas condiciones. Nosotros decimos que sí, ¿sí? Nosotros le decimos que sí y aceptamos ese dinero. Durante todo este periodo, ¿sí? Hasta 2023, la Argentina no cumplió con ninguno de los requisitos que se habían pedido. Acá está el gran problema y acá también está el gran diferencial de lo que hoy está haciendo Argentina. Una de las causas principales era eliminar el déficit, ¿sí? Básico en la economía, pero que políticamente se veía incorrecto tomar medidas para eliminar el déficit. ¿Y qué es el déficit? Para que todo el mundo lo entienda, que es algo muy sencillo, es cuando uno gasta más de Claro, lo que de lo que ingresa. ingresa, claro. Bueno, exactamente, entonces Argentina gastaba por demás. Volvía a pedir créditos, trataba de cubrir esos déficits con nuevos préstamos, nuevos refinanciamientos de deuda, y se hacía una bola de nieve que cada vez era más grande y vivíamos con un paradigma de caemos en default, riesgo país elevado, no tenemos acceso al crédito porque obviamente somos morosos, los bancos no trabajan como bancos porque no le prestan al privado, le prestan al público, no se crean nuevas fuentes de trabajo, no ingresa dinero, ¿sí? No ingresa capitales, no ingresa divisas, porque obviamente no hay nuevas oportunidades laborales, se incrementa el aparato del Estado y eso no genera riqueza, todo lo contrario, eso hace que se aumenten impuestos, se aumenten los tributos. ¿Y cómo se cubría eso? Bueno, con emisión monetaria y obviamente el déficit seguía creciendo. Y acá lo que nosotros estamos marcando y ahora con estas medidas que estuvieron anunciando con respecto al dólar y el tipo de cambio y también con lo que es el índice inflacionario, hay que tener presente algo muy importante. Muchas veces escuchamos, y lo hemos vivido, ¿no? Porque esto es algo que lo hemos transitado en la Argentina, alguien decía tener un cambio fijo e incluso un aumento. Cuando vos tenés una economía con una inflación elevada y un tipo de cambio fijo, a la economía A la economía, la ¿cómo, matás dos cómo veces. decías?
Damián, a la economía? Cuando vos tenés una inflación elevada y un tipo de cambio fijo, o como se hablaba anteriormente, un 1 a 1, bueno, la economía la matás 2 veces. Claro. Si mirás la economía, macroeconomía del mundo, todos tienen inflación baja y un tipo de cambio flexible o móvil. Eso es lo que a vos te compara con el resto del mundo. Es decir, si vos querés vender algo, bueno, lo vas vendiendo y si estás caro, obviamente tu tipo de cambio va a bajar y el dólar te hace estar más competitivo. Ahora, si vos tenés tu cambio o tipo de cambio fijo, bueno, sonaste porque no tenés margen de movilización. E incluso también en Argentina nos ha pasado que cuando nos encontrábamos con esta situación, que teníamos inflación alta, un tipo de cambio fijo, y obviamente crecía nuestras deudas, bueno, queríamos cerrarnos, queríamos aislarlo y tratar de autosustentarnos de alguna forma de Claro. estar ajenos a la parte global. Como pasa hoy en Venezuela. Miremos hoy el caso de Venezuela. Bueno, esto termina siendo insostenible globalmente. Y hoy vemos algo totalmente distinto. Hoy vemos que hay una inflación con una tendencia principal bajista, un tipo de cambio que está siendo flexible, y eso es lo que nos hace pensar que podemos hablar de algo diferente en la macroeconomía argentina, más allá de las tomas de deuda que hoy estamos teniendo con diferentes acreedores. Totalmente. Damián, con respecto a esto que estabas mencionando, tener un tipo de cambio que fluctúa, que va por la banda inferior de los 1.000 y puede llegar a la banda superior de los 1.400, que el Estado espera que esto que esté más cerca de la banda inferior que de la banda superior. ¿Considerás que es el camino correcto tener el tipo de cambio entre estas bandas? Lo correcto es que el tipo de cambio sea libre. Claro. Como te decía recién, si vos tenés un cambio fijo, quedás excluido del mundo porque no podés competir. Te excluís. Ahí ya tenemos la evidencia empírica de lo que nos pasó en el pasado, hasta hace muy poquito tiempo, cómo estaba la Argentina. Argentina nunca fue potencia. Sabemos que hemos cerrado por ese camino. Bueno, ahora tener una libertad de bandas, lo vemos hasta el día de hoy, que desde el 14 de abril hasta hoy, que es 7 de mayo, el Banco Central no intervino el tipo de cambio. El cambio está fluctuando. Es decir, hay un trabajo que se hizo muy meticuloso y hay que reconocerlo, que fue extraer la emisión que hubo de pesos por demás del mercado. Claro. Y eso es lo que está haciendo que también la gente tenga menor cantidad de pesos para poder acceder a la divisa. Claro. Y también por eso se está hablando ahora que el ministro Caputo está tratando de tomar alguna medida que podemos llamarlo flexibilización o podemos llamarlo blanqueo, de dar nuevas libertades con medios de pago o ingresos de capitales. Pero naturalmente las bandas van a empezar a abrirse, bien, tanto para la baja como para la alta, y es el mercado que va a determinar el valor del precio del dólar. Es más, nosotros estamos proyectando que si bien todavía se va a mantener lateralizando un poquito entre los 1.000 y los 1.200 pesos, puede haber un incremento un poquito más arriba todavía. A largo plazo la tendencia principal del dólar es bajista en base a las reservas y las bases monetarias, claro, que la Argentina va a acumular. Claro. Damián, con respecto a esta salida del cepo, todavía quedan algunas restricciones. ¿De qué manera el gobierno va a tomar o va a llevar adelante esta quita total, ¿no?, de algunas restricciones? ¿La Argentina puede funcionar sin cepo, liberando todo tipo de restricciones? La Argentina puede y debe trabajar sin cepo. O sea, el cepo es algo que hace todo lo contrario a lo que uno piensa, ¿no? Porque al contrario te restringe a que vos puedas, claro, proyectar y crecer. El cepo va a terminar saliendo, es una cuestión de tiempo. Sí, obviamente todavía faltan algunas condiciones para que se levante por completo, sobre todo en lo que es personería jurídica. Las empresas tienen que tener esa libertad, pero vuelvo a decir, es una cuestión de procesos, es una cuestión de tiempos. Se ha avanzado mucho en un lapso muy corto. Es más, nuestra proyección era que el levantamiento del cepo para las personas humanas fuera post elecciones y fue mucho antes, por lo cual eso habla fue algo también muy bien de sorpresivo. que la macroeconomía sí, en realidad sí era esperado, pero claro, fue sorpresivo los tiempos, porque todos esperamos algo más conservador, ¿no? Las elecciones y en base a eso ver cómo reaccionaban los mercados. Y no, obviamente
al tener el respaldo de las reservas, que son suficientes, hoy duplicamos lo que tenemos en reservas para poder cubrir esa demanda de dólares, no va a haber ningún tipo de problema en el corto plazo con respecto a la divisa. Entonces, en nuestras proyecciones son, el cepo va a levantarse, todavía falta. Tenemos que ver para finales del 2025, principio del 2026, Bien. tengamos alguna sorpresa, el levantamiento total y una baja más sentida en lo que es el índice inflacionario. Totalmente, y ahí vamos a tener ya más los resultados de las elecciones legislativas, que también es un punto importante dentro de la Argentina. Damián, gracias por estar en comunicación. Muchas gracias a vos, Paz. Hasta luego. Hasta luego. Damián Quiroz, economista, dialogaba con nosotros acerca del panorama económico, esta salida del cepo y todas las condiciones que tienen que estar dadas para los próximos pasos en la Argentina. Enseguida venimos con más información.